¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al espacio más oscuro de las ondas, aquel en el que analizamos los crímenes que más desestabilizaron a las sociedades de aquellos países por donde hacemos nuestro recorrido. Y esta noche no será distinto. Y es que hoy nos quedaremos por el viejo continente, con un criminal que no destaca por el gran número de víctimas a sus espaldas, aunque sí por su forma de actuar con cada una de ellas. Aunque todo esto en unos segundos lo desvelaremos en la primera parte, su nombre y toda su historia. Porque tenemos mucho más que ofrecer. Como ya es costumbre en Crímenes de la Historia, echaremos un vistazo hacia el mundo de la cultura para daros las mejores propuestas, hoy enfocadas hacia el país natal de nuestro protagonista. Y por supuesto, no faltará un nuevo caso nacional, porque como siempre decimos, dentro de nuestras fronteras tenemos grandes historias. Así que todo esto y mucho más a continuación. Arrancamos. Crímenes de la Historia. Comenzamos la velada de hoy, pero esta vez en nuestro plano actual con mejores noticias. Los datos del COVID-19 se estabilizan. En la provincia de Granada, que es desde donde realizamos Crímenes de la Historia, al fin pasamos a la fase 1, a un paso más hacia la normalidad. Pero de igual modo pedimos que seamos responsables y continuemos haciendo las cosas bien para que toda la lucha hasta ahora no se quede en una simple tregua, sino en una victoria. Dicho esto, me adentro en nuestro asesino serial que conmovió a la sociedad londinense de los años 40 y 50, un criminal que dejó al menos un mínimo de 6 víctimas, todas ellas mujeres, incluyendo también a su mujer, que sería ejecutada de la misma forma que las demás. Miriam Rivero, buenas noches. Buenas noches, compañero. Pues de momento ya estaba sintiendo con la cabeza conforme decías esas palabras pidiendo responsabilidad. Y en esa sigo como todas las semanas. Es cierto que mucho más contenta por ese nuevo paso a la normalidad, pero también consciente de que no debemos ser confiados, que debemos seguir el consejo de los expertos cuando nos piden que sigamos tomando medidas de seguridad y al fin y al cabo, haciéndolo todo, pues pasará mucho más rápido y saborearemos esa victoria, como bien decías. Pero me voy yo también con ese personaje de esta noche, porque sufrió maltrato de pequeño y además desde su media edad más o menos ya relacionaba el sexo con la violencia. Así que sí, de nuevo nos encontramos con todo un depredador sexual del que ni nada ni nadie sospechaba, sino todo lo contrario, ya que como suele ser costumbre en muchos casos que también hemos tratado aquí en Crímenes de la Historia, pues era muy respetado por sus vecinos. Un hombre inteligente, aunque a fin de cuentas algo extraño había en él, algo oscuro que atormentaba su cabeza, que lo llevaría por ese sendero de violaciones y muertes en esa estancia famosa años después de todo lo que sucedió, ese piso del número 10 de Rillington Place, donde perpetró esos macabros actos y que llegaría también a ser un lugar de culto, como decíamos años después, para mucha gente morbosa. Por suerte, a día de hoy, ese sitio oscuro, ese número 10 de Rillington Place ya no existe. Demolieron el edificio por todo lo ocurrido y por todo en lo que se estaba convirtiendo. Como ya hemos dicho, era un sitio especial para aquellos que se sentían atraídos por este tipo de mentes sádicas. Aunque sin más demora, nuestro protagonista de esta noche es John Christie, y esta es su perturbada historia. John Reginald Halliday Christie nació el 8 de abril de 1899 en Northorwam, en el Reino Unido, y creció en Halifax, situado en Yorkshire. Fue maltratado por su padre, del que recibía fuertes palizas, como otros tantos de nuestros protagonistas, siguiendo también
ese mismo patrón en la infancia. Pero además de ese maltrato paterno, también se le sumaría el de su madre y el de sus hermanas. Eso sí, a pesar del miedo que tenía por la figura familiar, por la que sí sentía verdadera fascinación, era por la de su abuelo, que falleció cuando él tan solo tenía 8 años y cuando a él también se le encontraron a solas junto con el ataúd de su propio abuelo abierto. Al parecer, ese día había empezado a gestarse esa oscura idea de muerte en su cerebro. La visión de ese personaje inerte que tanto miedo le hacía sentir creó en el pequeño ese momento de morbo que lo cautivaría. Christie era buen estudiante y ganó una beca para estudiar en el colegio de Halifax, donde destacaría en matemáticas y álgebra, y del que después se descubriría que tenía 128 de cociente intelectual. Todo un genio. Pero como le pasa a muchos de nuestros protagonistas, y es que John es marcado también por ese defecto sexual de impotencia. Era impotente a menos que tuviera el control físico y violento sobre su amante, y así es como empieza a frecuentar a prostitutas que se dejan hacer lo que él ansiaba y deseaba. Cuando es poco más que un adolescente, empieza a trabajar en la contabilidad de la oficina de correos, pero en muy poco tiempo es expulsado porque le pillan robando. Y es tal la vergüenza que siente su padre por él que lo echa de casa. Y es aquí cuando empieza una vida de errante y de más delincuencia aún, pidiendo en las calles como un vagabundo o en su defecto robando y cometiendo pequeños delitos, sintiéndose rechazado por esa sociedad que lo estaba marginando. Pero tuvo un punto de inflexión en su vida. Justo cuando decide alistarse en el ejército, esa profesión que a tantos desamparados ha acogido y en el que tantos criminales se han refugiado. Christie se desempeñó como encargado de las señales durante la Primera Guerra Mundial y durante el transcurso de la misma fue hospitalizado después de un ataque con gas mostaza, declarando haber padecido una ceguera crónica a causa de ese ataque. Finalmente deja el ejército y conoce a Ethel, la que se convirtió en su mujer el 10 de mayo de 1920. La unión fue más un fracaso que otra cosa. Llamaban la relación patituerta, ya que todo el mundo sabía que Christie era impotente con su esposa y sus vecinos y amigos aseguraban que cualquier mujer podía quedarse cerca de él sin pasar ningún riesgo. Así que John decide visitar prostitutas para así poder satisfacer sus deseos macabros de violencia sexual, a la que no quería someter a su mujer. Como se veía venir, el matrimonio duró muy poco y a los 4 años Ethel abandona a su marido y se va a vivir con sus padres. Y John vuelve a entrar en un estado de depresión, ya que se le suma al abandono de su mujer un despido en su trabajo, y vuelve a visitar las calles y a realizar pequeños hurtos, a mendigar y a oscurecer su cerebro aún más si cabe. A los pocos años consiguió convencer a su exmujer Ethel para que volviera con él, y esta, que realmente estaba enamorada, aceptó irse a vivir a un apartamento en el número 10 de Rillington Place, junto con el que ya de nuevo volvía a ser su marido. Triste decisión para la pobre Ethel, que acababa de firmar su sentencia de muerte. Pero avanzamos hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Christie ingresó en el cuerpo de policía de Harrow Road, porque es allí donde entabló una relación con Ruth Fuerst, la esposa de un soldado que estaba en el frente, y que empezaron con un romance que duraría incluso varios años. Hasta que John, cansado ya de su amante y por miedo a que su mujer se enterase, decidió dejar la relación. Eso sí, no le resultó tan fácil. El 24 de agosto de 1943, Ruth Fuerst le dijo a John que tenía que hablar con él, y este, sabiendo que su mujer estaba fuera de casa por unos días, aceptó la visita de su amante. Pero después de una tarde llena de sexo, a John solo le pasaba una cosa por la cabeza: matar a Ruth, porque no quería saber nada más de ella, y sin pensarlo la cogió del cuello y la estranguló. Cuando estaba decidido a enterrarla en el jardín, le sorprendió la llegada de su mujer antes de tiempo y no le quedó más remedio que esconderla debajo de la cama para que en la madrugada, mientras su mujer dormía, poder sacarla y enterrarla en el jardín. John dejó su puesto en la policía, pero encontró trabajo en una emisora de radio donde conoció a su compañera Muriel Amelia Eddy,
Y aquí nos vamos a otra fecha, José, justo al 27 de octubre de ese mismo año, donde invitó a Muriel a su casa bajo la excusa de un compuesto que había preparado para quitarle la alergia que padecía, por lo que ella, sin dudar, un instante aceptó la invitación. Al fin y al cabo, se trataba pues de un hombre tranquilo. ¿Quién podría desconfiar de él? Pero una vez en casa de John, este le preparó esa pócima especial que Muriel bebió sin pensar, que era un cóctel de drogas que la dejarían inconsciente. Y por esa desgracia para ella y sin opción alguna, Christie violó el cuerpo para después acabar estrangulándola. Le agradezco que se tome tantas molestias. No es nada. El médico lo único que hace es recetarme jarabe. Bueno, ya está. Pocos médicos conocen este remedio. Huele igual que el bálsamo del fraile. Sí, algo de eso lleva. Es una mezcla, lo que nosotros llamamos un compuesto. Ya entiendo. Aquí tiene la máscara para ponerse en la cara. ¿Se ha terminado ya el té? Sí, gracias. Bien. Y sumamos y seguimos, porque en el año 48 conoció a una pareja, Timothy y Betty Evans, quienes se fueron a vivir al vecindario con su hija pequeña. Y pese a que Christie era mucho más mayor que estos jóvenes, se ganó rápidamente su confianza y de manera especial la de la mujer, quien le llegó a considerar como su confidente, a tal punto que le llegó a declarar que no quería un niño de su marido, del que ya estaba embarazada. Solo son estas 2 habitaciones, ¿verdad? Pues sí. Bueno, no estamos acostumbrados a esto. Vivíamos en un piso enorme con vistas al río, pero tuvimos que dejarlo. Tim. Es verdad. Sí, sale más barato. Por eso lo hemos puesto. Bueno, no nos preocupa mucho el dinero. Mi trabajo no es malo. Nos lo quedamos. Esta confesión fue el hilo del que empezó a tirar John, y él mismo se ofreció a practicarle una operación de aborto a la pobre mujer. Y como era de esperar, madre e hijo murieron en la mesa que tenía John Christie en su garaje. Operación muy sencilla. Entonces, ¿usted sabe cómo se hace, señor Christie? Oh, sí. Eso no es problema. Lo he visto hacer cientos de veces. Eso tuve que aprenderlo en la policía. Y algo macabro es cuando John decidió contarle a Timothy lo que había pasado, aunque con ciertos adornos, como que alguien de manera ilegal le había operado dejándola casi muerta y que cuando llegó a su casa ya era imposible hacer nada por ella. Aunque la mente de nuestro protagonista fue más allá, porque no paraba de darle vueltas a la idea de enterrar al joven marido en el jardín, pero no sin antes apoderarse de la hija pequeña para también estrangularla. Ella, usted no me dijo... Uno de cada 10 muere. Ya se lo advertí. ¡Oh, Dios! Lo siento, Tim, pero estas cosas pasan. Debería haber recurrido a mí antes. Dios, ya era tan joven. Timothy no se sabe por qué razón fue a la comisaría de policía y se declaró culpable del asesinato de su mujer y de su hija, dejando a Christie fuera de toda sospecha. Timothy fue declarado culpable y condenado a pena de muerte, y solo unos minutos antes de ser ajusticiado fue cuando dijo que todo había sido idea de su vecino John Christie. Pero ya era tarde. La policía ni tan siquiera interrogó a John. En diciembre de 1952, su mujer Ethel se despertó con grandes convulsiones y ataques de tos, ante lo que Christie decidió seguir con su ola de crímenes, estrangulándola para quitarle el sufrimiento, como si fuera un acto de compasión para acabar enterrándola de nuevo en el jardín. Y así, de la misma manera, dio muerte por lo menos a 3 mujeres más, 2 de ellas prostitutas, hasta que el 21 de marzo de 1953 tiene que abandonar su casa y de nuevo empieza a vagabundear, siendo el 31 de ese mismo mes cuando consiguen arrestarle junto al puente Putney, tras el hallazgo de los cadáveres realizados por el nuevo inquilino de la calle Rillington Place. Christie admitió haber cometido 7 crímenes entre la década de 1943 a 1953. Al cuarto día del juicio, el jurado le declaró culpable, siendo sentenciado a morir en la horca. Así como el cadáver de su hijita Geraldine en el mismo recinto, y sobre ambos esta tela. Más tarde estuve presente en el depósito de cadáveres de Kensington, donde se dictaminó que en ambos casos la causa de la muerte había sido el estrangulamiento. Tengo razones para creer que es usted responsable de las 2 muertes.
El 15 de julio de 1953, Christie fue ahorcado, pero la peor paradoja de toda esta historia no fue eso, sino que 16 años después, Timothy Evans recibió el perdón de la justicia, pero llegó demasiado tarde. Esta ha sido su historia, pero ¿y su mente? ¿Por qué siempre actuaba estrangulando a sus víctimas para enterrarlas en el jardín? Pues como cada jueves nos adentramos en la mente del asesino junto con la doctora en psicología, Jacqueline García. Lo que sabemos de la historia del asesino en serie de esta noche es que sufrió maltrato desde pequeño, empezando por el padre que le pegaba y también sufría maltrato por su madre y sus hermanas. Cuando tenía 8 años, fallece el abuelo, una figura que se desconoce el motivo, pero que le provocaba mucho malestar, y al verlo muerto experimenta una sensación de placer. Eso es algo más habitual de lo que parece, que algunos niños que futuramente se han diagnosticado con trastornos más graves experimenten sensaciones parecidas tras experiencias cercanas a la muerte, es decir, toman conciencia de que la muerte existe, y también experiencias de miedo, ya que tras la activación del sistema nervioso se activan regiones vinculadas tanto al placer como al dolor, es decir, son regiones que se comunican entre sí. Y como ya sabemos, sentir placer en situaciones en que la mayor parte de la gente experimenta dolor es un rasgo típico de los psicópatas. Aunque en esta edad no se hace ningún diagnóstico, porque son apenas experiencias tempranas y no son definitivas por sí mismas. En cuanto a la adolescencia, sus primeras experiencias sexuales demostraron que sufría impotencia y empezó a frecuentar prostitutas desde muy joven. Y así parece empezar su gusto por asociar control físico y violencia al sexo. También era hipocondríaco y exageraba o fingía ciertas tendencias para así llamar la atención de la gente. Por otro lado, se sabe que era buen estudiante y tenía un cociente intelectual alto. Otra posible característica también de los psicópatas. Por los datos de la adolescencia se puede identificar que tiene rasgos de un trastorno de la conducta, por comportamiento de robo y por los hurtos, además de comportamientos violentos, y a la edad adulta el trastorno de la personalidad antisocial, con predominio de mentira y manipulación para captar a sus víctimas, incumplimiento de normas sociales y inestabilidad constante a nivel personal y laboral, así como ausencia de cualquier remordimiento por los delitos cometidos. También hemos visto un trastorno parafílico, que en este caso es la necrofilia. He said, I'm gonna buy this place and burn it down. I'm gonna put it 6 feet underground. He said, I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside me, baby, in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this. Nos quedamos con Coldplay y su tema A Rush of Love to the Head, porque llega el momento más cultural de Crímenes de la Historia, y en honor a nuestro protagonista de hoy, nos centramos durante todo este espacio en el Reino Unido. Y lo hacemos, como viene siendo costumbre, bajo el terreno literario y con un género que llegó a considerarse como literatura barata, pero que con el paso de los años, incluso siglos, cada vez tiene un mayor número de adeptos, porque hoy nos centramos en 2 títulos de novelas policíacas. En primer lugar, Los crímenes de la calle Morgue y otros relatos, publicados por primera vez en diciembre de 1841 en Graham Ladies and Gentlemen's Magazine, y considerado como el primer cuento policial en la historia de la literatura, donde su protagonista, Monsieur Auguste Dupin, fue el primer detective de ficción y referente para el posterior Sherlock Holmes. Pero como no podía ser de otra manera, su autor fue Edgar Allan Poe. Pero nos vamos ahora con el segundo título, La piedra lunar, donde el robo de un precioso diamante, su paso a manos de una joven adinerada de la sociedad victoriana y una maldición son los elementos a partir de los cuales su autor, Wilkie Collins, desarrolla una sociedad moderna desde distintos puntos de vista y narradores, atractivos diálogos, desarrollo de personajes variopintos y un ritmo muy absorbente.
Aunque ahora toca el turno de la butaca, porque es el momento de mencionar a un clásico de los 60, gracias a su director Michael Powell, que a pesar del paso del tiempo logra que su thriller, El fotógrafo del pánico, sigan produciendo un sentimiento de desasosiego. Mark, qué niño más guapo. ¿Quién es? Yo. Claro, eres tú. Entonces, ¿quién la ha filmado? Mi padre. Una maravillosa idea. Podrás proyectársela a tus hijos. Debías sufrir una pesadilla. ¿Qué era ese brillo que tenías en los ojos? Sería cosa de la cámara, supongo. ¿Pero qué buscabas, niño travieso? Supongo que te darían una buena zurra. Hay escenas que se le ocurrían filmar a tu padre. ¿Apago el proyector? No, sigue. Pero la joya de la corona del cine negro de los 80 vino en 1986 de la mano de Neil Jordan, quien consiguió hacer de su film Mona Lisa toda una obra de arte a través de un romántico drama criminal. Do you want to put that cigarette out? Why? You're in a church. You're a priest? What's your name? Mary. Is that better? What's your name, Father? George. Father George. Y con otro gran clásico, pero en este caso, hablando de música, nos despedimos hasta la próxima semana, que volveremos con más recomendaciones. Escuchamos ahora Like a Honey de The Jesus and Mary Chain. Hasta luego.
Crímenes de la historia. Llegamos a nuestra segunda parte del programa, al Ecuador, donde bajo esta melodía nos envolvemos en una nueva historia nacional. Y hoy acudiremos junto con nuestra investigadora Patricia Torres hasta un hecho que a día de hoy todavía recordamos. Buenas noches, Patricia. ¿Qué tal? Buenas noches, José, y a todos los que nos estáis escuchando esta noche. Pues esta semana creo que estamos, y me incluyo, más optimistas aún frente a esta crisis sanitaria. Parece que con la desescalada a la nueva fase se vislumbra ese ansiado desconfinamiento. Pero ahora más que nunca tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que ser más responsables. Y repito que con gran optimismo hago ese llamamiento a la responsabilidad ciudadana e individual. Y si es así, veremos poco a poco esa nueva normalidad. Y sin más dilación, hoy nos embarcamos en una crónica que pasó a ser parte de la memoria histórica de España y que más de uno recordará. Y es que este 1 de abril de 2020 se cumplían 20 años desde que se perpetraron los hechos de este suceso. Unos hechos de los cuales el culpable fue juzgado, cumplió su pena y hoy en día, rehabilitado, vive modestamente con su familia en Cantabria. Hoy os contamos la historia de José Rabadán, o más conocido por todos como el asesino de la katana. Cuando los investigadores acuden al lugar donde se ha producido un crimen, jamás saben con qué se van a encontrar. El homicidio cometido en el domicilio en el barrio de Santiago el Mayor, en Murcia, parecía lo que se conoce como asesinato ritual. Sangre esparcida por toda la casa, 3 cadáveres mutilados, uno de ellos en la bañera y la cabeza de otro en una bolsa de plástico. Todas las miradas se centraron en el hijo mayor. Había desaparecido misteriosamente y pasó a convertirse en el principal sospechoso. El caso del asesino de la katana, en el que el joven de 16 años, José Rabadán, mató con total serenidad a sus padres y a su hermana pequeña de tan solo 9 años, revolucionó a la población y conmocionó a toda la sociedad. ¿Pero qué fue lo que detonó dentro de la cabeza de José Rabadán para que masacrase a toda su familia ese 1 de abril? ¿De qué tipo de individuo estamos hablando? Como bien remarcabas, José, el asesino de la katana, a diferencia de otros casos que hemos narrado en Crímenes de la Historia, no era precisamente un individuo marginado ni maltratado. De hecho, estamos hablando de que en ese momento era un chico de 16 años que parecía un chico normal para su edad, algo introvertido, pero pese a ello contaba con amigos. Sus vecinos aseguran que aunque era reservado y solitario, siempre se mostraba educado. No salía con los amigos de noche ni tampoco bebía alcohol, aunque se pasaba las horas muertas delante del ordenador y de la consola. También describen a José como un chico muy mimado y consentido por sus padres. Siempre le rodeaban de caprichos, como la compra de una computadora demasiado cara para el sueldo del padre, que era camionero de profesión. Su obsesión por el juego Final Fantasy VIII llevó a que le regalasen un sable de samurái o incluso a asistir a clases de karate. No había nada material que José no obtuviese fácilmente. Sin embargo, el adolescente no estaba a gusto con su familia. La relación con su padre no era perfecta. La situación familiar con respecto a su hermana, que tenía síndrome de Down, lo agobiaba. Tenía siempre esa necesidad de dejarlo todo atrás. Es más, en una ocasión llega a abandonar su domicilio con la esperanza de dejar el nido, pero su padre consiguió encontrarlo y llevarlo de vuelta a casa. Sin embargo, pese a esa normalidad, el 1 de abril del 2000, José Rabadán acabó con la vida de sus padres y de su hermana. A primera hora de la mañana del 1 de abril del 2000, José Rabadán se levantó de la cama con la katana en la mano y decidió empezar su nueva vida. Entró en la habitación de sus padres e inició la carnicería. Según el informe forense, los crímenes se produjeron entre las 6 y las 8 de la mañana.
El padre Rafael Rabadán Tobar, de 51 años, se defendió de la agresión cubriéndose la cara con las manos. De ahí que se encontrasen 3 de sus dedos amputados y un corte profundo a la altura del cuello. El cuerpo presentaba 17 golpes y la cabeza se halló en una bolsa de plástico. Respecto a la madre, Mercedes Pardo Pérez, de 54 años, todo indicaba que la mató mientras dormía, ya que no presentó signos de resistencia. Por último, el adolescente asesinó a su hermana de 9 años con síndrome de Down, María Rabadán. La autopsia de esta última confirmó que también repelió el ataque de su hermano, ya que tenía una herida bastante grande en el cuello. Para evitar que el hedor de los cadáveres alertasen a los vecinos, llenó la bañera con agua y metió el cuerpo de su hermana. Arrastró el del padre hasta el cuarto de baño, pero como pesaba demasiado, lo dejó al lado de la tina. El de la madre apareció mutilado sobre la cama. La escena que dejó tras de sí era dantesca. Su ropa completamente ensangrentada era la prueba de aquella masacre, así que decidió cambiarse de vestimenta, pero dejándose la camiseta y la ropa interior. Quería salir de allí lo antes posible. Lo único en lo que pensaba era en quedarse solo en el mundo, empezar una nueva vida y disfrutar de libertad para hacer lo que le viniese en gana. Su objetivo, irse a Barcelona. Allí vivía una chica, Sonia, con la que chateaba hasta altas horas de la madrugada a través de internet. Y ahí no acaba todo, José, porque antes de partir buscó dinero y con 15.000 pesetas de las de antes, que serían unos 100 euros, emprendió la fuga. Estaba amaneciendo. Lo primero que hizo fue irse al centro de Murcia y llamar a Sonia. Después hacer autostop a las afueras de la ciudad para que le llevasen hasta Alicante. Ya en la estación de trenes, un guardia jurado advirtió la presencia del asesino acompañado de otro menor. Uno me dijo que era de Murcia y que iba a Barcelona con su amigo a ver a su abuela. Lo de Murcia me escamó y también que viajaran solos, explicó el vigilante a las autoridades. Entonces llamó a la policía narrando lo ocurrido. Cuando se acercaron a los jóvenes y les pidieron la documentación, ninguno llevaba el DNI encima. Según el testimonio de los agentes, José se comportó con naturalidad, muy sereno y hasta con frialdad. Decidieron trasladarle hasta la comisaría central de Alicante para proceder a su identificación. Y una vez allí comprobaron la verdadera identidad de José Rabadán. Habían pasado 3 días desde el parricidio. Trasladaron al joven a las dependencias de la Jefatura de Policía de Alicante y le tomaron declaración en presencia de un abogado. Según relató a los agentes, quería vivir una experiencia distinta, estar solo, que mis padres no me buscaran. Los allí presentes no daban crédito a aquellas palabras, así que le preguntaron de nuevo: ¿y a tu hermana? ¿Por qué mataste a tu hermana? A lo que él respondió: ¿y qué iba a hacer ella sola en el mundo? La maté para que no sufriera. Gracias al gran despliegue de medios de comunicación que hubo durante su traslado al Juzgado de Menores de Murcia, pudimos conocer el rostro del asesino de la katana, que apareció en las portadas de los principales diarios españoles. La corta comparecencia se resolvió sin llegar a juicio y sentenciándole a 8 años de internamiento en un centro de menores y 2 de libertad vigilada. Hasta ese momento, el parricida había estado cobrando la doble pensión de orfandad, estipulada por la ley. El 25 de septiembre de 2003, José intentó fugarse aprovechando que tenía una sesión terapéutica en Elche. 4 horas después de dar esquinazo a sus cuidadores, 2 policías de paisano le arrestaron. Lo único que el joven gritaba era: «La próxima vez me tendréis que pegar 2 tiros para cogerme». Cumplidos 7 años, 9 meses y un día de la sentencia por el triple asesinato, el asesino de la katana quedó en libertad. El 1 de enero de 2008, y desde entonces hasta diciembre de 2017, José Rabadán vivió sumido en el silencio del anonimato, integrado en la sociedad tras recibir tratamiento psiquiátrico y llevando una vida absolutamente normal. Sin embargo, la emisión de un documental en D-Max sobre su vida, que llevaba por título Yo fui un asesino, volvió a ponerle de actualidad. Ahora aquel adolescente rebasa los 30 y tantos años de edad, está casado, tiene una hija de 3 años y trabaja como broker en la bolsa. Una imagen completamente distinta a la que todos recordábamos 20 años atrás. Pese al tiempo transcurrido, José sigue sin tener una explicación clara de por qué mató a su familia. De hecho, asegura que si hubiera sabido las consecuencias, no lo habría hecho. Y lo dice a cara descubierta, ante las cámaras de televisión.
ya no se esconde. La imagen impacta de sobremanera, sobre todo cuando Rabadán se refiere a esos pájaros en la cabeza que le llevaron a protagonizar una dantesca escena de sangre. Relata que se rebeló contra Dios por el síndrome de Down de su hermana y que se acercó al satanismo. También recuerda lo aficionado que era a las artes marciales, ya que quería ser un ninja, y lo enganchado que estaba a los videojuegos. Y es que, según afirma el protagonista de esta historia, cuando este hecho pasó, José no era el mismo. El homicida asegura: no fui yo. La espada bajó por mi brazo, pero bajó sola, continuaba afirmando. Me arrepentí desde que la espada bajó, pero no lo recuerdo realmente. Pese a la justificación, el joven se emociona cuando recuerda el amor que sentía por su hermana. Los niños con síndrome de Down son especiales, llegaba a decir, y lo hacía casi sin voz. De hecho, hay un momento en la entrevista donde se levanta porque no aguanta más el recuerdo de lo que hizo. Ante estas muestras de emoción, Javier Urra, defensor del menor y uno de los precursores de la ley del menor, no dudó al aseverar que se explica muy bien, pero no lo siente, una clara señal de falta de empatía. De hecho, el experto que también se entrevistó con Rabadán habló de por qué éste quiere ahora hablar públicamente. Y ese es un claro ejemplo de rehabilitación, como el propio asesino asegura, o Urra afirma con un pero que tiene que haber algo más. Igual quiere perdonarse a sí mismo. Tras un crimen de esta magnitud, es muy difícil que la sociedad borre la imagen que tiene de Rabadán. Él mismo incluso lo reconoce. Muchos seguirán considerándome un monstruo. Él mismo intentó quitarse la vida en prisión, pero escuchó una voz que le decía: hacía falta valor para suicidarse, pero más valor aún para seguir vivo y superar lo que había ocurrido. Pedí ayuda a Dios y caí en sueño, despertando totalmente recuperado y con un buen ánimo. Salí al patio y sentí el sol, los pájaros, la angustia y el dolor desaparecieron. Así superó Rabadán lo que, según él, había hecho. La asociación evangélica Nueva Vida fue clave en su reinserción. Vine aquí sin haberme perdonado, pudiendo haber llegado a ser un asesino, pero abrí mi corazón a Dios y Dios me ha salvado. Ahora está casado y es padre de una niña pequeña. Y concluyendo a esta entrevista diciendo: mi intención es aportar mi granito de arena, mostrar que hay esperanza y que la reinserción es posible. El diagnóstico fue fundamental para este caso. Algunos psiquiatras opinaron que se trataba de un psicópata, narcisista y sádico, pero para García Andrade y Demetrio García, los psiquiatras de la defensa que presentaron su diagnóstico en el caso, fue una psicosis epiléptica idiopática y una conjunción de factores lo que provocó una evasión de la realidad. La psicosis epiléptica no está admitida por muchos psiquiatras, aunque sí fue admitida en este juicio, que fue realmente una vista de conformidad, en la que José reconoció todos los hechos. Tras este juicio, Rabadán fue condenado a 6 años de rehabilitación en un centro para menores y a 2 años de libertad vigilada. La sentencia, que se basaba en la reciente aplicación de la Ley Menor 5/2000, fue llamativa y muy criticada. Pero uno de los principios que busca esta ley, que defiende al menor por encima de todo, es la rehabilitación del mismo y su reinserción en la sociedad. Después de pasar por 2 centros de menores, José Rabadán se fue a Cantabria. La sede evangelista de la asociación Nueva Vida le aceptó en su casa de acogida para vivir los 2 años de libertad que le quedaban. Julio García Celorio, pastor evangélico de la iglesia, creía firmemente que José tenía todo el derecho a salir adelante, a pesar de lo terrible de su delito. Aquellos años fueron trascendentes en la vida de Rabadán, que tras un difícil proceso de adaptación comenzó una nueva vida en libertad, formando su propia familia y muy lejos de Murcia. Una mente acongojada y, según nuestro protagonista, arrepentido y rehabilitado. Esta ha sido la historia de José Rabadán Pardo, o como muchos le conocemos, el asesino de la katana. Pero abrimos mesa de debate con nuestra compañera Miriam Rivero, que se incorpora a la mesa, y Juan Carlos Robles del bufete Robles y Chávez Abogados. Buenas noches, que a ti aún no te había saludado. Supongo que esta semana es mucho más optimista. Buenas noches, José. Ya en fase 1, ¿no? Ya en fase, bueno, un poco más, con más libertad. Y sí, optimista, como siempre. Tú sabes que yo en eso soy bastante optimista. El tema de hoy es un tema que me aplica muy bien Patricia, dio mucho que hablar porque efectivamente es una puesta en escena con un menor
con una extrema violencia, muy truculento, y entonces siempre se traslada a lo que es la sociedad el debate eterno de si las penas son muy cortas o no son cortas. Quiero dejar con carácter previo el inciso, el acento, lo quiero dejarlo en que estamos hablando de un menor de edad. Más allá de lo que fue los asesinatos en sí, la gravedad de los mismos y lo que es la cobertura mediática que se dio, es un menor de edad. ¿Qué quiere decir eso? Los menores de edad, como sabemos, el Código Penal obviamente te dice que tienes responsabilidad penal a partir de 18 años y a partir de 14 a 18 se te aplica una responsabilidad penal atenuada por el hecho de ser menor de edad. Menores de 14 años no tienen responsabilidad ninguna. Entonces, de 14 a 18, que luego lo explicaré en el debate, efectivamente, tienen distintas penas, pero se le aplica una ley distinta, aunque la base y sobre la que irradia todos los delitos ya están contemplados en el Código Penal. Luego, esos delitos del Código Penal sí tienen esta especificidad en el tema de que es la ley del menor, la ley 5 barra 2000, la ley orgánica, ¿vale? Y se le aplica. Entonces estamos hablando, cuando empecemos el debate, de un menor de edad. En este caso, por ejemplo, efectivamente este chico cometió el delito con 16 años, cometió dos parricidios y un fratricidio porque mató a la hermana con síndrome de Down, que tenía 11 años. Y es verdad que tuvo mucha cobertura mediática. Personalmente creo que porque el chico era guapo, se vio la imagen del menor. Eso hoy día no se puede Eso hacer. Era algo que yo te iba a preguntar, porque hoy en día hay mucho tabú, como que está muy protegida la imagen de los menores frente a los medios, ¿no? ¿Cómo es posible? En pañales, entonces como que no se entendía, pero hoy en día no sería posible que viesen la imagen del menor. Incluso el medio que lo filtre tendría consecuencias legales. No se puede hacer por esa protección. Yo no lo veo excesiva, pero hay gente que sí lo ve, esa protección que se tiene sobre el menor de edad. Como también el Código Penal para mayores de edad tiene la finalidad de la reinserción, pero la parte punitiva sí efectivamente tiene que estar, en la del menor no va a ser menos, pero aquí sí se hace, si me permitís un poco la expresión, aún más inciso en el hecho de que tiene que ser carácter reinsertivo, que aquí sí es verdad que salió bien, porque como luego comentaremos. Y es verdad que el juicio fue, como estábamos comentando antes de fuera de micro, fue muy rápido porque era sota caballo rey, nadie negó nada, ni siquiera él lo negó, y es verdad que había una atenuante de psicosis epiléptica idiopática que supuso una cuantía en cuanto a la pena que le cayó mucho menor. Si os parece, empezamos con el debate. A mí me gustaría hacer hincapié sobre todo en esa psicosis, ese brote psicótico que el psiquiatra especializado, uno de los psiquiatras especializados, que es García Andrade, tuvo sobre nuestro protagonista, porque yo personalmente, a dato personal, por poner un poco en contra lo que es el debate, yo no creo que tuviera ese brote psicótico, sinceramente, porque tenemos un pequeño dato curioso que tener en cuenta, que es que había informado a sus propios amigos con los que chateaba de lo que pretendía hacer y había decidido un día. Entonces, ¿cómo es posible que se le achaque a una persona que tenía un plan, un brote psicótico epiléptico? A ver, yo pienso que no debemos quizás desviar la atención en cuanto a una enajenación mental transitoria, que a lo mejor lo que tú estás exponiendo, esa idea, que efectivamente tenés un volunto y no sabes lo que hace y ocurre un tipo de ilícito, con este tipo de psicosis. Según recoge la sentencia, esta psicosis epiléptica idiopática habla de sin posibilidad de control. Es decir, él no sabía exactamente, según los facultativos, sí sabía lo que estaba haciendo, pero no controlaba lo que estaba haciendo. O sea, podemos decir que la franja de esa psicosis llevaba desde que planea, por así decirlo, esos crímenes hasta que los perpetra y se da cuenta de lo que ha hecho. Claro, no es un eximente, como hemos dicho al principio, porque sí sabía lo que hacía, pero lo hacía bajo una patología concreta, entonces es un eximente. Además, yo qué sé, estamos hablando también de una franja de edad. Estamos hablando, yo creo que en una franja de edad en la que yo creo que es una de las más difíciles que tiene una persona cuando se está formando. Estamos hablando de la adolescencia. En la adolescencia se nos ocurren y se nos pasan por la cabeza 1.000.000 de cosas, ¿no? Desde intentos de suicidio, desde intentar matar, en fin, estamos ahí un poco perdidos. Entonces yo creo que, como dice Patricia,
no tenía a lo mejor no llegaba a ser una enfermedad mental muy dura y con un pico muy alto, pero yo creo que la edad que tenía el hombre el muchacho era muy introvertido, estaba mucho tiempo en su casa. Yo creo que todo eso es lo que hace que se coma un poquito la olla. Pero sí que es verdad que algo tenía que tener trastocado en la cabeza, porque si no, vamos, no... Lo raro de este caso es que sí que es verdad que él discierne muy bien sobre el bien y sobre el mal, ¿no? Porque dice que mata a sus padres y le preguntan que por qué mata a su hermana, porque él dice que quería mucho a su hermana. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Si va a quedar su hermana sola? Entonces la mata para quitarle el sufrimiento. Ahí es donde vemos que es que el chico sí realmente estaba bien de la cabeza, pero... Sabía lo que hacía, pero no estaba muy bien, muy cuerdo, porque es una actitud bastante egoísta. A ver, hay varias partes que a mí sí me gustaría destacar. O sea, está esa parte en la que, bueno, yo pienso que realmente pues bien del todo no está, porque cuando somos adolescentes, cuando somos menores de edad, y por eso la aplicación de la ley es distinta, todavía no estamos formados. O sea, no llegamos a distinguir todo al 100%, todo lo que está bien, todo lo que está mal. Por eso también muchas veces esa confusión que incluso hablaba José, ¿no? En pensamientos que podemos llegar a tener cuando tenemos esas edades, ¿no? Pero luego aparte hay una parte de ese relato del suceso que comentabais antes, que era su tendencia al uso constante en los videojuegos. Esto ya está por muchos estudios en psicología, está dado como que afecta mucho a los menores. En cuanto a videojuegos que se usa la violencia y donde una vez esos niños pueden tener armas en su propiedad, en este caso tenía esa katana que les regaló su padre, pues pueden llegar a utilizarla. No significa que este chico, cuando tenía esa edad, no distinguiera que no iba a hacer daño, pero sí es cierto que eso también ayuda un poco a elaborar ese comportamiento que pueda tener el menor. Mira, para terminar un poco con el ámbito jurídico, que es un poco más tedioso y más pesado, Miriam ha dicho una cosa que tiene mucha razón, y es verdad que no hay que dejar de hacer poner el acento en eso, ¿vale? Y es que la mente no está formada todavía. Mira, incluso hemos dicho que de 14 a 18 se aplica una ley del menor, porque menos de 14 efectivamente no tiene ningún tipo de pena, ¿no? Por así decirlo. Pero es que incluso dentro de la ley del menor, de 14 a 18, hay distintas franjas. Es decir, no es lo mismo de 14 a 16 que 16 a 17 que 17 a 18. No es lo mismo, ni las penas son lo mismo. Entonces, dentro de la ley, para terminar con esa parte, nos tenemos que fijar en 3 artículos concretos, que es el artículo 7, el 9 y el 10. El 9 te dice que efectivamente todo deriva, como he dicho al principio, en cascada, en racimo desde el Código Penal, y te habla, si nos circunscribimos efectivamente a lo que es este caso, te habla del el internamiento de régimen interno, ¿no? Régimen cerrado. Es verdad que luego el artículo 7 te dice las distintas penas que pueden tener, y dependiendo del delito que así cometa, el menor puede tener unas penas u otras, y dependiendo de la edad se le aplica una u otra. Entonces el artículo 7 de la ley 5/2000 te habla de internamiento en régimen cerrado, en régimen abierto, en semiabierto, en terapéutico, en tratamiento ambulatorio, en fin, te habla de una serie que dependiendo, como digo, de la edad y de lo que haya cometido ese ilícito, se le aplica una y otra. Y el artículo 10 es el que va exclusivamente a este caso, ¿vale? Para no extenderme, el artículo 10.1.b es el que te habla de si tiene 16 o 17 años, como era este caso, cuando comete el ilícito, las medidas llegarán hasta los 6 años. Como máximo. Si están catalogadas, claro, como en este caso, y si están catalogadas como muy graves, además, con un máximo de 5 años de libertad vigilada, ¿vale? Entonces se le aplicó en este caso el máximo que la ley permitía. Por eso lo de los 6 años, más los otros 4, que no fueron 5, no fueron tal, y cumplió su pena y ya está. A día de hoy, que también lo comentaremos, es un ejemplo de reinserción. Totalmente. Tiene una hija pequeña, es broker de bolsa y está casado felizmente. La verdad, Juan Carlos, es que aquí sí se cumple lo que tú siempre defiendes, que la redención, la reinserción. La verdad es que sí, por eso siempre hay que darle el voto de confianza a todo el mundo, pase lo que pase. Una pregunta que yo te quería hacer era a este tipo de menores, ¿no? Cuando han cometido un delito y cuando tienen la condena, esta condena que tienen, ¿cómo la cumplen?
¿La cumplen en un centro de menores? En principio sí, ¿no? Pero en el momento en el que sobrepasan la mayoría de edad, a ver, un ejemplo, un chico con 15 años comete un crimen, ¿no? Y lo pueden condenar a lo mejor a 5 o 10 años. Los 3, hasta que sea mayor de edad, yo supongo que estará en un centro de menores. En cuanto superan la mayoría de edad, ¿van a la cárcel o un menor que ha sido condenado como menor jamás va a la cárcel? A ver, el menor durante la época de menor no va a la cárcel, ¿vale? No existe la cárcel. Es verdad que... Y luego se le hace un cambio en cuanto pasa la mayoría de edad. No ingresan en prisión, pero sí va escalonado. Es decir, por ejemplo, primero tiene un internamiento, ¿vale? Régimen cerrado, y luego pasa a otro, aunque efectivamente es un régimen cerrado, pero no estás tan cerrado. Es decir, va a una casa de acogida e incluso tienes que ir a firmar régimen penitenciario, ¿vale? No es el menor como tal, pero no es que pase de menor y luego pasa a la cárcel y sigue cumpliendo en la cárcel. De hecho, José, nuestro protagonista de esta noche, Rabadán, se aferró a ese escalonamiento, por así decirlo, de esos pasos previos, ¿no? Porque obviamente, como bien dice y como bien narra la sentencia, él después se irá a una casa de rehabilitación, y si ahí efectivamente bajo un control psiquiátrico que luego también le hace, ven aptitudes favorables, pues para adelante. En el caso de que no hubiese sido así, en ese caso sí hubiese ido a la cárcel, ¿no, Juan Carlos? Claro, ten en cuenta que por un delito cometido con esa, no quiero llamarlo incapacidad, pero con esa falta de formación mental, que así entiende la ley, que tiene un menor de edad, no puede cumplir como un mayor de edad. Por ejemplo, imagínate que tienes 17 años, cometes estos asesinatos, y es verdad que se te aplica una ley, pero no puedes aplicarle un régimen penitenciario de mayores de edad a una persona que cometió el delito cuando era menor de edad. ¿Vale? Que no se puede hacer como tal. Claro, sería injusto. Claro, totalmente. Y a ver, como decía Juan Carlos, a lo mejor va un poco con el caso que tenemos ahora mismo, pero si un niño de 10 años comete un asesinato, o de 11 o 12 años comete asesinato, tú dices que no has juzgado. ¿Qué es lo que pasa con este menor? No pasa nada, se pone en tutela, no hay ningún problema. Hay que discernir lo que es la responsabilidad civil, ¿eh? Recordad que en todos los procedimientos penales hay una parte civil, que el abogado que ejerce esa potestad puede hacerlo directamente en el propio juicio penal y pedir ahí la responsabilidad civil, o dejarlo para un futuro y pedir la responsabilidad civil en un juicio distinto, ¿vale? Responsabilidad civil siempre hay, cuando es menor de edad responden los tutores, ¿vale? Pero la penal es verdad que es distinta. La civil sí responden tutores, pero la penal es distinta porque le estás privando de libertad y puede ser muy pernicioso para la formación de ese chico. Entonces no es tan sencillo. Y otro dato curioso a tener en cuenta, a ver qué os parece, es que durante el tiempo que los abogados estuvieron tutelando a este menor hasta decidir la justicia a qué centro iba, durante casi 2 años estuvo, hasta la mayoría de edad, de hecho, estuvo cobrando la orfandad. Que eso es un dato que a mí me ha dejado un poco traspuesta, ¿no? En el aspecto de cómo es posible que una persona que mata a sus padres y a su hermana, la justicia, por así decirlo, tolere que esa persona cobre un impuesto, una paga del Estado por no tener padres, cuando es él quien le ha privado de vida a esos padres. Totalmente, lo que está diciendo no se aplica en casos normales, no se suele aplicar, es decir, una persona que esté casada con otra y la matan no va a cobrar viudedad, ¿vale? No es así, y en este caso supongo que el Estado contemplaría el hecho de que el chico se quedaba desamparado. No tiene familiares como tal y necesita de esa ayuda para seguir viviendo, entonces que no puedes prescindir de esa ayuda. Entonces, se entendió que como tenía este atenuante, pues fue él, pero no fue él en sí, en su cabal. Hoy en día se dan... Para ayudar y favorecer esa reinserción, ¿no? Totalmente. Si tiene algo económico, podemos llegar a conseguir que no se meta en otros problemas, como por ejemplo el robo o cosas así, ¿no? Supongo. Sí, claro, totalmente. De hecho, como paréntesis, aunque no tenga nada que ver con esto, pero sí como inciso, hay mucha gente por motivo ideológico que protesta por el subsidio de expresidiario, y que efectivamente el fin que está diciendo Miriam, es decir, una persona que ha cumplido 10 años en prisión, de pronto la pone en la sociedad sin un duro, y dime tú dónde va.
sino hacer lo mismo que lo llevó. Efectivamente, que eso es muy criticado, ¿no? Que todo el mundo dice, joder, están cotizando y lo primero que hacen es cobrar el paro, pero sí que es verdad que hay que verlo desde ese punto de vista humanitario, ¿no? Claro, porque una vez que tú has cumplido... Además de que te estás echando boletos para ahorrarte un delincuente, que si no le das esa ayuda es que va a delinquir. Así que no tiene... Vamos, cuanto salga va a delinquir, sí, está claro. Y a nivel personal... Si me dejáis, me gustaría comentar con vosotros el tema que no sé quién lo ha comentado antes, sobre el tema de los videojuegos y del impacto, Miriam, creo que ha sido, del impacto que eso tiene en la mente, sobre todo de los chavales. Porque vosotros fijáis, es decir, el tema de catalogar los videojuegos por edades, este tipo de casos es lo que te dice que hay que tener mucho cuidado. Es decir, tú en Instagram o en cualquier red social no puedes enseñar un desnudo, está como muy prohibido, pero la violencia está como muy permitida. Es un caso, es un tema muy controvertido verdaderamente, porque a día de hoy, y lo digo desde el aspecto personal de que yo me he criado también jugando a esos videojuegos, y yo no me ha dado por matar a mis padres, ni por, no sé, ni delinquir, ni hacer ningún acto similar. Pero sí es cierto que a nivel general, hoy en día es tema tabú enseñar un pezón públicamente, pero sin embargo una pistola, ¿no? Y se ve a día de hoy como niños pequeños, menores de 16 años, están jugando a juegos bélicos, de rol en vivo, online, etcétera, etcétera. Incide. Pero incluso estudios que ha hecho la OMS ponen un porcentaje muy elevado de que los videojuegos, por ejemplo, sí desfavorecen un poco toda esa actividad mental normal de un niño, en un 62%, que no es una cifra pequeña. O sea, hablamos de que el impacto puede ser muy negativo en un 62% cuando hablamos de menores, en tema de violencia dentro de los videojuegos. Por eso lo que decía Juan Carlos de catalogarlo y de tener cuidado, porque incluso cuando son pequeños también están jugando a lo mejor con monstruitos que tienen que matar, que tienen que quitar. No todos los niños se forman de la misma forma, no todos los padres están pendientes de sus hijos de igual manera, por los trabajos, por lo que sea. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque los niños también se juntan unos con otros en la escuela, hablan de otras cosas, entonces no todos tienen la misma mente para salir adelante de una forma totalmente normal. Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que otra de las cosas, otro de los finales que puede tener este tipo de videojuegos, ¿no? Es que realmente vemos la violencia, no la vemos tan lejana, la vemos como algo cotidiano. Ya ver un robo, ver una paliza, ver este tipo de cosas no es tan... a los niños no les llama tanto la atención. Pero sí que es verdad que con los videojuegos que hay hoy en día es que se ven unas cosas súper reales, y sí que es verdad que ya se hacen como mucho más despreocupados. Es como ver una película de miedo. El que ve muchas películas de miedo, ese miedo congénito que nosotros tenemos desaparece. Yo creo que en la sociedad que está llegando ahora de tantos jóvenes, eso es algo que está pasando, tanto con la violencia extrema como también mucho con la pornografía. Es que fíjate, es como si se crease una especie de realidad paralela en la que no duele, no hay una tragedia detrás, no hay dolor para un tercero, no hay empatía. Es como si estuviese viendo un videojuego. Cuando veíamos los dibujos animados se caía el pato del 5º piso y no se mataba, ¿no? Pues tú ves algo así parecido, solo que es verdad que es más realista, pero bueno, este chico, por ejemplo, en su cabeza seguro que no tenía nada de empatía ni absolutamente nada de lo que estaba pasando. Simplemente tenía, pues es verdad que copiaba los parámetros de su ídolo, ¿no? Te han mencionado alguno de vosotros. Sí, el videojuego con la katana, que eso también, el control parental, permitidme que pinta, porque quien conocía a este chico era su familia, que el padre le regalase una katana. De hecho, lo curioso también de este caso es que no estamos ante una situación familiar donde el individuo era, no sé, sumiso o maltratado o nada, era una persona, de hecho, que lo tenía, claro, era el mayor de 2 hermanos, la pequeña con síndrome de Down, pobrecita. Al mayor no vamos a dejarlo aparte, ¿no? Pues lo tenían bastante consentido. Y de hecho, de ahí hago otra vez hincapié en que me parece una reacción un poco egoísta
por su parte, ¿no? También es verdad que era un menor, pero él quería estar solo y que no lo controlasen y que no lo dejaran y que lo dejaran en paz. Ya está. Él solo quería eso. Pero claro, bajo el yugo y el dinero de sus padres, me imagino. Entonces, claro. Es un tema bastante controvertido. ¿Vosotros creéis...? Ahí siempre volvemos a lo que hemos dicho al principio también, ¿no? La edad. ¿Quién no ha dicho con 16 años, mis padres nadie me entiende? Por supuesto. No me entienden, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí también eso juega un poco papel, pero que también, claro, eso es como los hippies de pega. Es muy fácil vivir del cuento cuando es tu padre el que te está pagando, sí que es verdad. Entonces es un poco ahí, claro. Oye, y otra cosilla, que no sé, bueno, esto es de mi cosecha, que no sé si tiene mucho que ver, pero que me parece jugoso. Hemos dicho que el trabajo que tiene actualmente es de broker. ¿Pensáis que esa personalidad o esa, bueno, no sé si llamarlo, y decís que todos los brokers son psicópatas, ¿eh? No. Sino que a lo mejor ese tipo de personalidad o de ver las cosas de otra manera le ha podido servir para su trabajo. O sea, no es ninguna tontería que estoy diciendo. Yo veo por dónde vas, pero yo he llegado a otra conclusión parecida, pero a otra conclusión, y es que a partir de rehacer su vida, por así decirlo, se ha centrado en un tema que no lo tuviese muy preocupado, que era lo que verdaderamente también quería. Estaba acostumbrado a tener todo lo que quisiese ese niño, recordemos. Entonces, una vez que empieza de cero, aparte de formar una familia, obviamente, él se preocupa de tener dinero, de no tener... Entonces eso yo creo que también ayuda a que él no vuelva a tener un detonante. Pero la pregunta que os iba a hacer a todos es, ¿creéis que esta persona a día de hoy se ha podido rehabilitar de verdad? Pues yo, con respecto a lo que estaba diciendo Juan Carlos, que va engranado también un poco a tu respuesta, a mí siempre me gusta meter y citar algunas películas. Hay una película que se llama American Psycho, no sé si la habéis visto. Sí, no la habéis visto. American Psycho. Patrick Bateman, ¿no? Esa película un alto ejecutivo, como decimos, claro, es un ejecutivo que trabaja en la bolsa, tiene que ser muy agresivo y esconde otra personalidad, ¿no? Que es como de un asesino en serie. Con respecto a lo que estaba diciendo Patricia, yo creo que a lo mejor ese tipo de trabajo en el que tiene que ser muy agresivo, en el que no tiene que tener ninguna empatía con absolutamente nadie porque va solo a su beneficio, a lo mejor teniendo ese tipo de trabajo es como él puede suplir su vena asesina o su vena que pueda tener. Vamos, yo en mi opinión. Su personaje. Sí, puede ser. O sea, al fin y al cabo los brokers es un trabajo muy individual, por lo cual sigue estando solo. Se encasilla la personalidad de esta persona, ¿no? Exactamente. Continúa teniendo también esta parte agresiva por donde enfocarla. O sea, es como un camino por donde enfocar esa agresividad que pueda llegar a tener. Pero yo sí considero que obviamente se ha rehabilitado. ¿Por qué? Pues porque eso pasó hace ya tiempo, él era un chaval y actualmente, pues como estamos diciendo, es una persona que está casada, que tiene una hija pequeña, que lleva una vida totalmente normal con su trabajo. Simplemente yo creo que ha sabido a lo mejor quizás cómo encarrilar pues esa parte de esa personalidad que él tenía cuando era joven, que no lo supo hacer, y por eso el crimen que hemos estado comentando. Yo creo que a través de ese trabajo es como ha encarrilado pues esa furia o ese nivel de violencia que pueda llegar a tener, no sé. Pues una semana más, un debate bastante enriquecedor que concluye con esta historia del asesino de la katana. Y en esta ocasión, más que daros una literatura curiosa, me gustaría que indagarais un poco y buscarais el documental sobre el asesino de la katana, que lo podéis encontrar en D-Max o The Play. Crímenes de la historia.
Y hacemos un recorrido por los sucesos nacionales. Y acudimos hasta Castellón porque juzgarán por asesinato al joven de 22 años que descuartizó a su novia en Vinarós y alertan de que alguien pudo haberle prestado su ayuda. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 17 de febrero de 2019, cuando la pareja mantuvo varias discusiones tanto en su domicilio de Vinarós como en una discoteca de la localidad. Cuando fue detenido solo reconoció que la había encontrado muerta en casa y que descuartizó el cadáver por temor a que le atribuyeran el crimen. Y en Jaén, detenida una joven involucrada en el homicidio de un hombre al que dejaron morir atado y amordazado para seguir de fiesta. Los presuntos homicidas propinaron una paliza al hombre, le ataron y le metieron calcetines en la boca hasta que murió. Los hechos ocurrieron en 2018 y el cadáver se localizó un año después. Seguimos con un último suceso y en este caso por el presunto asesinato con arma de fuego ocurrido en Toledo, donde se ha detenido a un menor por la muerte de su padre y su madrastra. Dijo que él encontró los cadáveres. Los cuerpos, ella de 24 años y él de 38, fueron hallados en una finca de Villarejo de Montalbán, donde el hombre era el guardés. Crímenes de la historia. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos como siempre con más historias la próxima semana. Y si lo que queréis es escuchar antiguos episodios de Crímenes de la Historia, lo podéis hacer bajo el título de Crímenes de la Historia en la aplicación para podcast iVoox. Y de parte de todo nuestro equipo, recuerden que debemos seguir siendo responsables y haciendo las cosas bien, como en su mayoría se están logrando. Y ahora sí, os dejamos con el título 10 Rillington Place, dedicado a nuestro asesino serial de esta noche. Buenas noches. So good before. You're down to my size. It's over and done. So Highness, step down from your throne. That look in your eye don't bother me none. Can take you or leave you alone. From my window, skies ain't gray no more. Not now. Here's the day that I've been waiting for. Got only one heart, no spare. Must save it for loving somebody who cares. So you ain't gonna bother me no more. No more. Got only one heart, no spares. Who must save it for loving somebody who cares. So you